Oye, ¿a ti te gusta Almodóvar? Es el director de cine español más conocido, ¿cierto? Bueno, sí, pero en España tiene tantos admiradores como detractores. En Madrid experimentó el fin de la dictadura y se convirtió en un referente de la movida madrileña. Cada vez que oigo movida madrileña, me vienen a la mente unos grupos musicales un poco raros. Pues Volver, que es una de sus películas que más me ha gustado, parece como si fuera un homenaje a la movida madrileña y al arte pop, ¿no? Solo hay que ver cómo viste a sus personajes con colores chillones y los decorados también, chillones, vibrantes y estridentes. Pero también está muy presente lo cutre, lo soez. ¿Y qué me dices de Volver? Se estrenó en 2006 y fue galardonada con más de 40 premios internacionales, entre ellos 4 premios del cine europeo y 5 premios Goya. Y Penélope Cruz fue candidata al Oscar a la mejor actriz. ¿Sabes qué dice Almodóvar de Volver? Que nos habla de 3 generaciones de mujeres que sobreviven al viento solano, al fuego, a la locura, a la superstición e incluso a la muerte a base de bondad, mentiras y una vitalidad sin límites. Las protagonistas de Almodóvar son modernas, independientes y no se quedan en casa, sino que se ponen a trabajar, ejercen una profesión. Cierto, también es común de todos sus personajes femeninos su fuerza y capacidad de lucha, aunque también les dota de sensibilidad y fragilidad, lo que las hace muy humanas. Hmm. ¿Y el título Volver? ¿Por qué este título? Almodóvar dijo que, aparte de volver a sus orígenes, en La Mancha, también ha vuelto un poco más a la comedia. Y después de sus 2 obras anteriores, en donde los hombres eran los protagonistas, ha vuelto a tratar el universo femenino y la maternidad. Dicen que Volver es una de sus obras con más elementos autobiográficos. Recrea la cultura de La Mancha, su tierra natal. La historia inspirada en los ambientes de su infancia, el mundo matriarcal de las mujeres del pueblo, con sus secretos y sus alianzas, mujeres que son a la vez amigas, rivales, pero siempre dispuestas a ayudarse en los momentos difíciles. Oye, el filme arranca con una secuencia excepcional, ¿verdad? Ya te digo, las mujeres aparecen limpiando las tumbas de sus hombres muertos, moviéndose al ritmo de una alegre canción y conversando entre ellas mientras aparecen los títulos de crédito. Es humor negro, ¿no? Almodóvar crea una atmósfera alegre en un cementerio. Y en toda la escena sopla un fuerte viento. Este viento cobra protagonismo con sus presagios de historia de fantasmas, locura y muerte. No obstante, la historia es creíble gracias al modo en que se presentan los personajes y sus sentimientos. Los personajes. El argumento sin destriparte la película es el siguiente. Raimunda, una madre joven, emprendedora y muy atractiva, tiene un marido en el paro y una hija en plena adolescencia. Un día, al volver de uno de los varios trabajos que ha aceptado para mantener la familia, encuentra algo truculento en la cocina. Algo que no se esperaba encontrar. No te digo qué es, lo tienes que ver tú. Pero este acontecimiento es el desencadenante de la película. Y aquí también verás el humor negro de Pedro, porque este acontecimiento truculento da pie a situaciones cómicas. Otras situaciones cómicas las desencadena un personaje más que no hemos mencionado hasta ahora. Un fantasma. Todos los intentos de Sole por ocultar el fantasma a su hermana, o el modo de presentárselo a sus clientas, provoca escenas muy cómicas. Oye, ¿y qué es eso del viento solano? El viento solano es el viento que viene de donde nace el sol, y es el responsable de los incendios y de que la gente se vuelva loca. Ah, entonces por eso las mujeres del pueblo creen en fantasmas y en supersticiones. Y hay muchos fantasmas metafóricos. El fantasma del padre ausente, el fantasma de un drama familiar. Este es uno de los mensajes de la película, ¿verdad? Que los fantasmas del pasado regresan y suponen una amenaza. Y usan los colores como recursos expresivos. Esos colores vivos, fuertes y sobresaturados que vemos en todas sus películas, creando distintas asociaciones. En la primera secuencia de la película, Raimunda lleva una chaqueta violeta,
que a menudo se asocia con la sexualidad. Y cuanto más negativa es una pasión sexual, más negro se añade. El violeta o el rojo de la ropa de Raimunda nos dicen que se trata de una mujer atractiva, pero también implican que muchos hombres la reducen a un objeto de placer. Y desde luego el rojo es el color predominante en Volver. Ese rojo característico de Almodóvar que en parte transmite alegría y vida, pero también pasión. ¿Y qué me dices de este primer plano en el que se ve papel de cocina empapándose de rojo? Impresionante, ¿no? Sí, increíble. Hay muchísimos planos espectaculares. Y muchos primeros planos. Por cierto, sobre los primeros planos, durante una entrevista dijo que hay que preguntarse qué quieres decir en un primer plano. Que se necesitan actores muy buenos y que ellos necesitan algo real que interpretar, ¿no? Porque si no, el primer plano no se sostiene. ¡Qué bueno! Lo cierto es que sabe usarlos para transmitir mucha carga emocional. Oye, ¿qué? Te recomendamos mucho Volver. Si quieres que hagamos más capítulos como este sobre películas españolas o sobre películas en general, danos un me gusta. Además, tu me gusta nos alegrará muchísimo el día. Un besazo.